Presente, licenciado, buena tarde. Muy buenas tardes. Pérez Arce. Ya. Quispe Vera. Quispe Vera, no. Lira Cruz. Buenas tardes, licenciado, presente. Muy buenas tardes. Huanca Aguilar. Huanca Aguilar, por favor. Bien. Quispe Coronel. Buenas tardes, presente, licen. Gracias. Sánchez Navarro. Solís Salvatierra. Castro Quisber. Flores Yucra. Presente, licenciado Castro. Castro, perfecto. Ya. Yucra, Flores Yucra. Ergueta Álvarez. Villarroel Vargas. Villarroel Vargas, José Antonio, aquí presente, licenciado. Muchas gracias. Marín Cabrera. Marín Cabrera. Lizarro Puma. Llave Gamboa. Lizarro Puma. Lizarro Puma. Buenas. Presente, perfecto. Llave. Llave, perfecto. Llave. Lizarro, Llave. Carrillo. Presente, licenciado, presente, Carrillo, Suárez, Roger. Sí, perfecto. Soto. No. Rocha. Alcócer. Presente, licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes. Alcócer o Almendras. Alcócer. Almendras, aquí Alcócer, Lice. licenciado. Almendras y Alcócer. Perfecto. Maita. Almendras, Ábalos, Janet, aquí Lice. Sí, muchas gracias, Maita Mamani. Gracias, Lice. Presente, Lice, buenas Muy tardes. bien. Vargas, Rengel. Pascual Guanaco. Argana Cabezas. Cladera Moncada. Castro. Escobar Gutiérrez. Martínez Villegas. Escobar Moreira. Presente, Martínez Villegas, Julio. Martínez, Escobar, presente igual. Martínez y Escobar, gracias. Mamani Kenta. Taborga. Presente, Lic. Presente, Licen Taborga, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Mamani Kenta y Taborga Chávez, perfecto. Cuestas Mercado. Presente, Licen, buenas tardes, Cuestas Mercado. Buenas tardes. Ruiz Núñez. Amatler Camacho. Flores Vázquez. Flores Reyes. Buenas tardes, Amatler presente. Buenas tardes, Lice. Flores Reyes presente. Flores Reyes Vázquez, presente. Perfecto. Camacho Céspedes presente. Camacho Céspedes. Amatler Camacho Oscar presente. Deme un segundito. Camacho. Céspedes. Ya, Camacho Céspedes Ilvia. Perfecto. Luego. Sí. Oscar Edgar Amatler presente, por favor. Sí, está Amatler Camacho Oscar, ya está. Sí, gracias. Flores Acarapi. Gracias. Presente, licenciado Flores Acarapi. Ya, muy bien. Listo, muchísimas gracias. Flores Vázquez, presente, licenciado. Flores Vázquez. Licenciado Morales presente. Flores Darío Vázquez. Morales. Perdón, apellido. Morales. Franz Morales. Como Darío Morales, igual de gustar. Franz Morales Darío. Ya, muchísimas gracias. Los que vayan ingresando. Buenas tardes, perdón. Diga. Miriam Flores Yujra. Buenas tardes, Lisa. Elizabeth Soto. Miriam Flores Yujra. Ya.
¿Qué grupo está usted, Yucra? Grupo 6. Buenas tardes, Licen. Marín, Yucra, Miriam, ¿no? Flores, Yucra. Flores, Yujra, Miriam. Está, perfecto. Siguiente. Gracias. Elizabeth Soto, por favor. Grupo. 7. Elizabeth Soto. Sí, perfecto. Gracias. Gracias. Ya. Muy bien. Voy a compartir, por favor, la pantalla. Licen, no sé si me tomó la asistencia. Cuellar Vargas, Lincoln, del grupo 2. Cuellar Vargas, deme un segundito. Del grupo 2. Dicen buenas tardes, acabo de entrar Vladimir Aplanas, no sé si me puede pasar lista. Grupo, por favor. ¿Qué grupo? ¿En qué grupo se encuentra, perdón? Cuellar Vargas en el grupo 2, Licen. Número 2, Cuellar Vargas. Sí, está. Ya. Perfecto. Muy buenas tardes a todos ustedes. Nuevamente espero que hayan tenido una semana gratificante. Sé que es un esfuerzo que ustedes hacen y es muy loable y ponderable que realicen este tipo de actividades académicas. Ya estoy compartiendo en estos momentos la pantalla. Espero que... ¿La ven, por favor? Está en pantalla amplia. Sí se ve. Sí, se ve, Licen. Ya. ¿Me escuchan también, por favor? Sí, Licen, se ve. Ya, muy bien. Sí. El día de hoy, queridos discentes, colegas, vamos a desarrollar un tema sumamente importante. Yo creo que está muy concatenado al tema anterior, que eran estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Y dentro de lo que es el enfoque por competencias y el modelo constructivista. Inicialmente, quisiera hacer una pregunta para ingresar de lleno a todo ello. Por favor, Morales, Camata, Franz, Darío, ¿me escucha? Lo escucho, Lee. Ya, muy bien. Para usted, ya la anterior semana hemos avanzado lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que es el enfoque por competencias. Para usted, ¿qué es el aprendizaje significativo? El aprendizaje significativo sería aquella manera de enseñar a través de la experiencia. Algo así como ver las fortalezas de los estudiantes en lo que se desarrollan mejor y fortalecer esas actitudes, Lisa. Ya, perfecto, muchas gracias. Es concreto. Es Luisaga, Rocío, por favor. Que sí. El Ya, aprendizaje significativo es cuando no sé, el maestro, profesor, docente logra que los estudiantes puedan enlazar una información nueva a sus conocimientos previos. Es reconocer desde dónde está trabajando el docente o el maestro y ver qué conocimientos tiene y a través o conociendo esto, enlazar la nueva enseñanza o nuevos temas que quiera dar. Ese es el aprendizaje significativo, para que esta información se quede en los estudiantes y no solo en a corto plazo, sino sea, no sé, enraizado en él, ¿no? No sé cómo expresarlo ahorita. O sea, sea parte de su vida, ¿no? No solo sea algo temporal. Sí, perfecto, muchísimas gracias.
Básicamente, gracias, Rocío, también por la intervención. El aprendizaje significativo es la consolidación de ese conocimiento nuevo y la relación y la conexión, decíamos la anterior vez, con las experiencias o conocimientos previos. Entonces, de esa manera, el conocimiento anterior o previo que hemos tenido, con los conocimientos nuevos que estamos adquiriendo, va a consolidar el aprendizaje. Entonces, es muy importante hacer esa relación y la conexión. Para ello han estructurado los académicos diferentes estrategias de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. El profesor realiza estrategias de enseñanza, para lo cual, por favor, marca Paco Mirta. ¿Me escucha? Sí, Licen. Por favor, nos podría nuevamente, ingresando a lo que son las técnicas didácticas, necesitamos saber, consolidar de que esos conocimientos ya sean solventados. ¿Qué son las estrategias de enseñanza para nosotros? ¿Me escucha? Está ahí, ¿no? Sí, Licen, va a disculpar. No se Me preocupe. indica, perdón, Estrategias de enseñanza. ya, son métodos, técnicas o recursos que utiliza un docente para facilitar el aprendizaje o el método de enseñanza que va a tener hacia los estudiantes y pueda lograr que los estudiantes comprendan y apliquen en la realidad, ¿no? En su vida diaria. Perfecto. Sí, básicamente. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Perdón que le interrumpa. En la anterior clase tuve problemas para la conexión. Ahora recién estoy pudiendo conectarme. Respecto a su explicación de estrategia, en realidad es un punto para partir. Y las preguntas son, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Por qué queremos saber? Yo generalmente les hago una pregunta a mis alumnos para su curiosidad, su actividad de pensamiento. Más que todo me gusta jugar mucho con su curiosidad. Es muy lindo porque los alumnos se interesan en saber más. Es como cuando alguien cuenta una adivinanza y quieren saber cómo es. Es la explicación. Gracias, licenciado. Mi nombre es Alfredo Martín Cladra Moncada. ¿En qué grupo está, Alfredo? Estoy en el 9. Grupo 9. Alfredo, perdón, su nombre es... Martín Cladera Moncada. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado Alfredo, muy gentil. Por Listen, favor. buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Puedo aportar algo? Claro que sí. Bueno, mi nombre es Roger Carrillo Suárez. En estas estrategias de enseñanza, por ejemplo, el docente puede utilizar, por ejemplo, la exposición. El docente presenta la información de manera clara y organizada, utilizando recursos como presentaciones, videos, o por ejemplo también ayudarse con algunas plataformas de preguntas, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, los debates, la discusión. Esto promueve el intercambio de ideas en sí con los estudiantes. El trabajo en grupo o en equipo. Se organizan actividades donde los estudiantes elaboran, por ejemplo, alguna actividad y con esto pueden alcanzar algunos objetivos generales o específicos, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, el último que he visto, el aprendizaje basado en problemas. Se presenta, digamos, en sí a los estudiantes un problema o situación real para que ellos lo puedan analizar y lo puedan discutir, ¿no? En clase. Eso sería, Lisa. Sí, muchísimas gracias. Muy gentil, señor Carrillo. Ahora, muy bien. Básicamente, sí está consolidada. Las estrategias de enseñanza, básicamente, no confundamos con métodos, por favor. La anterior vez hemos hecho una pirámide en cuanto a las herramientas que se tiene en la didáctica y pedagogía, y método está por encima de estrategia. Entonces, debajo de estrategia sí están técnicas, están los procedimientos. Entonces, básicamente,
las estrategias son un conjunto de técnicas, de procedimientos, de herramientas que el docente lo emplea o lo emplea de una manera tal que pueda transmitir de manera efectiva y significativa los conocimientos al discente, al estudiante, al cursante. Para eso, hemos hablado la anterior vez que hay que tomar en cuenta el público objetivo, es decir, el universo, la población, al estudiante al cual hay que llegar, la edad, que es distinta a la estrategia que vamos a utilizar. Tal vez no podamos dar en nivel primario un aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Tal vez a nivel secundario, a nivel universitario, entraría muy bien lo que es estudio de casos, aprendizaje colaborativo entraría en todos los niveles. Entonces, gamificación, por ejemplo, todo lo que son estrategias donde involucra juegos. eh, Podría entrar desde primaria, tal vez en nivel de educación superior quedaría un poquito sesgado por el hecho del nivel al que corresponde. No podría yo colocar tal vez eh, todo lo que es aspectos lúdicos o de gamificación en un nivel de maestría, doctorado. Entonces, tengo que ver el nivel y esas herramientas, esa ensalada de herramientas, como les decía, es como una caja de herramientas. Y si yo tengo que clavar un cuadro, tengo que saber qué voy a utilizar. Abro la caja de herramientas y el serrucho, el martillo, el destornillador. Entonces, puedo utilizar todas ellas, pero ¿cuál va a ser más efectivo para poder cumplir con ese objetivo que tengo, que es colocar el clavo para colocar, poner el marco? Entonces, tengo que saber el contexto, el propósito de esa estrategia y tengo que dominar la estrategia también, ¿no? Para que sea efectiva. Ahora, muy bien, dentro de ello vemos las estrategias de aprendizaje. Por favor, ¿alguien me puede dilucidar con todos los prolegómenos que la anterior clase hemos dado y la socialización que está partiendo? ¿Qué son las estrategias de aprendizaje, por favor? Flores, Buenas tardes, licenciado. buenas tardes. Las estrategias de aprendizaje podrían decirse que son las actitudes que permiten que el estudiante pueda aplicar el conocimiento en, en cosas y situaciones reales, en lugar de memorizar, porque estábamos hablando antes que en la educación anteriormente se enseñaba todo era memorizando, ahora más es que se enseña con ejemplos, se enseña con métodos más didácticos a cosas que el estudiante aprende y también se le queda. No solamente se memoriza algo como un guión aprendido. Más o menos eso entendí yo que era. No sé si estoy en lo correcto. Licen, buenas tardes. Licenciado, levante la mano. El conjunto de pasos a seguir para un determinado objetivo, ¿no? En este caso, para... Resolución que Cochabamba 1730, mi cora. ¿Se lo va a estructurar para más tardecito una... o ya? ¿Ya más? Sí. Perfecto, mi cora. Se lo hago. Inmediatamente, claro que sí. Licenciado. Micrófono está abierto. Dicen, su micrófono debe estar apagado.
Perdón, su micrófono está desactivado. Su micrófono, licenciado. Hola, hola, ahora sí me escuchan. Sí, licenciado. Sí. Ahora sí, licenciado. Sí, error con Licenciado, la ¿puedo responder a la pregunta que hizo? Sí, claro, por favor. Ya, las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones que se realizan de manera consciente e intencionales, que realiza el estudiante, opta o recupera, ya sea de manera coordinada para cumplir una determinada solicitud o un objetivo que el estudiante plantea. Perfecto. Sí, básicamente, en palabras sintéticas. ¿Podría complementar, por favor? Sí, por favor, el Estrategias de apellido. aprendizaje. El apellido del anterior que participó, por favor. El mío, Luz Marca. Licenciado Luz Marca. Intervino y parece que no me escuchó, licenciado. Sí, Luz Marca y... Zambrana Mejía. Perfecto, Zambrana Mejía. Sí, el nombre no lo tenía. Muchas gracias, Zambrana. De manera sintética, las estrategias de aprendizaje son de diferentes formas, ¿no? Es diferente las estrategias de enseñanza a las estrategias de aprendizaje. Nos había explicado que las estrategias de aprendizaje es cómo los estudiantes o los discentes van a adquirir la información o van a procesar todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y nos había explicado que hay diferentes tipos. Algunos pueden adquirirlo a través visualmente, a través de videos, a través de diferentes cajas de herramientas, otros auditivamente, a través de escuchar, otras prácticamente practicando lo que es el proceso de enseñanza o de acuerdo al tema que se va a desarrollar. Y kinésicamente, dentro de esto nos había explicado diferentes técnicas de estudio. Para empezar, nos decía que es necesario en estas estrategias de aprendizaje que el estudiante tenga un espacio, por lo menos mínimamente una mesa, una silla, un ambiente que sea cómodo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. También otras técnicas que nos había explicado otra vez, que las mismas se podrían utilizar en las estrategias de aprendizaje y enseñanza. Por ejemplo, las infografías, las técnicas de gamificación también dentro del proceso de aprendizaje y entre otras, ¿no? De manera puntual. Y es muy importante, nos decía, la motivación para esto y también que el estudiante tenga el control del entorno. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Básicamente, sí, esas técnicas de estudio que son parte de las estrategias de aprendizaje ayudan de mucho al estudiante y fuera de eso, el contexto en el cual, el ambiente de estudio que requiere el estudiante, por ejemplo, debe tener un lugar cómodo, luz visible, debe estar alejado de los ruidos, debe tomar en cuenta hasta los horarios, como hablamos la anterior vez. Simplemente no estudiar cuando uno ha almorzado y recientemente ponerse a estudiar, porque el mismo metabolismo hace de que el cuerpo llegue a una fatiga cuando la noche ya está muy pesada y está recaendo un sueño sobre nosotros. Es necesario tomar un descanso, porque a veces les ha debido de pasar con seguridad a muchos de ustedes que estudiamos y pasa media hora, estamos cabeceando y al último vemos de que no hemos aprendido nada. Entonces, es muy importante eso y sobre todo las técnicas de estudio que deberíamos tener. Como les hablaba la anterior vez, el Active Recall, que es recuerdo activo, es lo nuevo que se está manejando en el área pedagógica, donde básicamente es todo el tiempo estoy realizando
me estoy autoevaluando yo todo el tiempo, no simplemente una noche antes de dar examen. Y para eso voy dividiendo el estudio que tengo en los días concurrentes antes de mi evaluación. Entonces, muchísimas gracias. ¿Su apellido, por favor? Miriam Flores Yujra. Miriam Flores Yucra. Miriam Flores. Yujra. Yujra, sí. Gracias. Y en Sí, estas gracias. técnicas de aprendizaje, le hice una consulta y en estas técnicas de aprendizaje no entrarían también parte de lo que es el lenguaje de señas para las personas que tienen esa discapacidad. Claro que sí, Ya sean sordomudos. claro que sí, claro que sí. Mire, básicamente lo que tenemos que tomar en cuenta es que hoy en día tenemos que enfocarnos al nivel de educación en el cual nos encontramos. Ya les comentaba la anterior vez que nosotros tenemos 3 niveles de subsistemas de educación en Bolivia. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos 3 subsistemas, por favor? Seguramente, Yo le hice ya, a ver, por subsistema favor. de educación alternativa y especial, Muy bien, sí. subsistema de educación regular Regular, sí. y subsistema de educación superior. Sí, exactamente. Muy bien. Entonces, les voy a aclarar ese panorama. Son 3 subsistemas de educación. El primero es el subsistema de educación regular. Eso es dentro del sistema de educación. Alternativa y superior, dice. Sí, No, es alternativa y especial. es uno solo, alternativa y especiales. Sí. En ese sistema de educación regular se divide en 3. Es el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario. Inicial es ya lo que conocemos, es pre-kinder, kinder, primario, lo que tal vez ustedes y nosotros no hemos pasado, porque antes era básico, intermedio y medio. Una diferencia académica al contexto actual. En ese primario, primaria hasta sexto, y luego ingresa a secundaria. Ahí entran los colegios fiscales, los colegios privados, y luego hay el subsistema de educación alternativa y especial. En educación alternativa y especial están todas las instituciones que permiten complementar sus estudios a todas las personas que no han podido, por diferentes situaciones, concluir sus estudios de secundaria. Nivel Y secundario. sí, y es de esa manera que hay muchos, los SEMAS, ¿no? Ustedes conocen los SEMAS, es una educación alternativa. Y ahí ingresa también lo que son la educación a las personas discapacitadas, que tienen diferentes condiciones. Entonces, a esas personas va focalizado ciertas estrategias, como ha indicado el compañero hace un momento, que sí tiene que ingresar, como una persona que tal vez tiene limitaciones auditivas o visuales. Entonces, tiene también esa persona derecho a la educación. Por lo tanto, nosotros debemos estructurar tal vez esas estrategias. Y ahí va la importancia de los trabajos de investigación. Si ustedes van a realizar monografías, entonces que se aboque a esas investigaciones, a esos vacíos y problemas que tenemos dentro del ámbito académico, particularmente en el subsistema de educación alternativa y especial. Entonces, vemos en esa educación alternativa y especial que hay uno que va focalizado a esas personas que no han podido complementar sus estudios por X o Z motivos, por el contexto social o económico. El otro punto, a esas personas que tienen limitaciones físicas, que también tienen derecho a la educación. Y luego viene básicamente lo que es los institutos de formación técnica tecnológica, ¿ya? Entonces, y las escuelas superiores tecnológicas. Entonces, ellos ya promueven lo que son ramas técnicas en beneficio del desarrollo sostenible del Estado. Entonces, a ellos van básicamente lo que es la parte de agropecuaria, lo que es de mecánica, carpintería, o sea, de manera tal que esas ramas técnicas, hasta el nivel técnico
básico, técnico, medio, puedan aportar de alguna manera a la sociedad. Entonces, hay escuelas superiores tecnológicas, ustedes deben conocer, institutos tecnológicos. Entonces, esos están dentro de este subsistema de educación alternativa y especial, ¿ya? Y luego vamos a la educación superior. En la educación superior básicamente es la formación universitaria. Eso que quede claro, esos tres sistemas, queridos colegas, porque todo esto que estamos aprendiendo tiene que ir a, seguramente a esos tres sistemas cuando ustedes vayan a asesorar en la parte pedagógica o didáctica, o ustedes tal vez tengan la oportunidad de dictar docencia en esos lugares, entonces tienen que ver el contexto. Siempre decía, es muy importante entender el contexto del trabajo académico que estamos realizando. Sería un sesgo total no saber ese contexto. Estaríamos en una ausencia de un pensamiento crítico. Es como en un criterio vago y simple que les dije la anterior semana. Ya se acerca el 6 de agosto y pregunté por qué se celebra un 6 de agosto, como bolivianos deberíamos saber, por qué se celebra el 6 de agosto el aniversario de la patria. Y lamentablemente no tenemos muchos el conocimiento de ello. Sin embargo, es la batalla de Junín que se celebró en Perú. Ahorita Junín y la batalla es en Perú, entonces celebramos una batalla que se ha realizado en territorio peruano, ¿no? Porque la última batalla nuestra, de los guerrilleros de la independencia fue el 1 de abril con la batalla de Tumusla. Esa fue la última batalla antes de lograr nuestra independencia. Entonces celebramos el 6 de agosto, hay que ver el contexto y qué situación, ¿sí? ¿Por qué celebramos el 27 de mayo? Día de la Madre, todo mundo celebra el Día de la Madre, pero ¿por qué celebramos el 27 de mayo? No porque esté en el calendario o porque simplemente así se haya decretado, tiene que haber un porqué. Y ahí entra lo que es el pensamiento crítico. Colegas, el pensamiento crítico es una nueva, no es una nueva, ya es, diríamos, es una filosofía contemporánea, ¿ya? Esa filosofía contemporánea significa el hecho de que ya en muchas universidades, incluso como una unidad de competencia, se abarca esta filosofía. Pensamiento crítico es develar la verdad, entender, estar en contra, no en contra, estar básicamente no sesgarnos a la afirmación de alguien, sino eh, preguntarnos si realmente esa persona que nos está afirmando algo está en lo correcto. Y para ello yo voy a hacer mi propia investigación, voy a hacer mi cruce de información. Y al verificar en ese estudio profundo de que sí tenía razón, voy a dar total validez a esa afirmación. Caso contrario, puedo estar entrando en un sesgo. Entonces, no podemos entrar en un sesgo académico nosotros, tenemos que buscar los fundamentos, llamaremos epistemológicos, ya el porqué de esa realidad, el porqué de esa situación, de dónde proviene y si realmente esos fundamentos no son sesgados simplemente por el autor, ¿ya? Entonces, normalmente esos sesgos ocurren en la parte histórica, ¿no? Que indican el que la historia es quien, es de acuerdo a quien la cuenta. Entonces ahí entra nuestro pensamiento crítico para develar esa verdad, si realmente se puede confirmar. Lo mismo en la parte académica. Tenemos que conocer bien el estudio profundo de los contextos que vamos a hablar académicos. Es por eso que les decía que tienen que saber ustedes qué es didáctica y qué es pedagogía, porque son las dos disciplinas más importantes en lo que es la educación. Y más aún, el docente tiene que dominar esas dos. Uno hemos hablado que es ciencia y el otro es arte. La pedagogía, en pocas palabras estoy tratando, no voy a hablar una parte estimológica que según tal autor, porque eso va a pasar 2 días y con seguridad se van a olvidar. Básicamente, la pedagogía es la ciencia, todo el conocimiento que tenemos de cómo aplicar la educación en los diferentes niveles, ese contexto epistemológico de la educación es la pedagogía, la ciencia. Pero la aplicación de esa ciencia a través de esas herramientas, técnicas, procedimientos, eh, etcétera, que ustedes puedan llamarlo,
esa aplicación es el arte. Cómo yo, esto que necesita ese estudiante, voy a llegar a hacer que comprenda bien. Entonces, ¿qué herramientas voy a utilizar? Y las herramientas importantes para lo que es la didáctica, esa disciplina, son las que estamos avanzando, queridos colegas. Enseñanzas, estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje. Ambas son estrategias constructivas porque estamos ya dentro del enfoque constructivo donde somos nosotros guía para construir el conocimiento conjuntamente con el alumno, ¿sí? No, yo no tengo la razón al 100%, no soy el que va a dar clases magistrales y blanco es blanco y negro es negro, ¿no? Puedo tener un sesgo académico que el estudiante en algún momento me puede hacer notar y yo lo tengo que recibir de la manera más profesional, ¿sí? Queda fuera de foco que el docente es la ley, ¿no? O sea, sí, es una guía, pero sí, es una guía para que ese estudiante pueda construir su conocimiento. Y esa construcción de conocimiento en esa ida y venida, eso es lo que se llama proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de ese proceso y enseñanza-aprendizaje, yo, docente, soy una guía. ¿Ya? Yo también puedo aprender de este proceso porque conjuntamente con el estudiante voy a apoyarle a que construya su propio conocimiento. Y ese conocimiento que le estoy yo guiando a que adquiera ese conocimiento, más conocimientos previos que tengo, se va a convertir en un aprendizaje significativo. Entonces, tengo que yo, como pedagogo, conocer toda la ciencia, ¿no? Por eso les decía ahí, algo muy importante que las universidades han dejado de lado, que es la andragogía. ¿Alguien ha podido investigar qué es la andragogía? Es el arte y metodología de enseñanza a adultos. Exacto. Es esa disciplina que estudia todas las estrategias de enseñanza y aprendizaje, pero para adultos. Entonces hemos dejado de lado mucho la andragogía cuando eso debería estar implantado en lo que es el subsistema de educación superior. Por eso les decía, las estrategias de enseñanza no son las mismas que en primaria, que en el nivel de educación superior. Hay situaciones particulares en los adultos porque ya el aprendizaje cuesta más. A un niño de 8 años pueden enseñarle inglés, francés y con seguridad lo va a absorber. Y ahí debe ver ejemplos en sus hijos que lo han hecho. Pero a ustedes que ya con 20, 30, 40 años, 30 años, 35 años quieran aprender inglés, no es que es imposible, pero es un poquito más difícil. ¿Sí? Es un poquito más difícil que un niño. Entonces, hay herramientas y estrategias que son enfocadas netamente para la andragogía. Y la andragogía sí o sí se basa en el aprendizaje significativo y no en el mecánico memorístico. Por lo tanto, en este nivel de educación superior tiene que ser desarrollar competencias. Y en ese desarrollo de competencias y habilidades entran las estrategias innovadoras que vamos a hablar a continuación, ¿sí? Ahora, con todo ello, esos prolegómenos ya dados y consolidando y el enlace que hemos tenido con la anterior eh, unidad de aprendizaje, vamos a iniciar el día de hoy con qué son las técnicas didácticas, los recursos didácticos. Vamos a crear por ahora un aula, ¿sí? En Classroom, donde vamos a colocar algunos trabajos, vamos a hacer ensayos, vamos a crear una rúbrica dentro de un Classroom. Por ahora, después vamos a ver algunos recursos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver lo que es el Miro, básicamente que es de trabajo colaborativo. Vamos a ver algunas herramientas de lo que son la inteligencia artificial, fuera de lo que es el chat GPT, que ha sido un poquito desfasado. Vamos a ver el día de hoy cómo crear un video de manera libre. Vamos a ver también una herramienta muy importante que deberíamos saber lo que es el ClimChat. Y de manera, si nos da el tiempo, les puedo mostrar un poquito lo que es el Prezi, ¿sí?
No me voy a adelantar en todo ello porque tenemos un módulo que habla de las TIC, de las TAC, de las TEP, de las TRIC, donde vamos a ingresar en ese módulo netamente a las tecnologías. Pero vamos a dar ya ahora un preámbulo. En ese módulo que viene, ya me adelanto con lo que es la relación con este módulo, vamos a aprender a hacer un aula virtual con Moodle. El Moodle es un poquito más complicado, requiere más tiempo. Normalmente afuera hacen eso yo lo aprendí en el nivel de maestría. Lo vamos a hacer nosotros en el siguiente módulo, cómo crear esa aula virtual. Si bien es de pago, hay una manera a través de la página de 1000 aulas que se puede crear para utilizar con mejor rendimiento y otras herramientas de este vasto mundo de la tecnología. ¿Sí? Ingresamos, por favor, a lo que son las técnicas didácticas. Me olvidaba, también vamos a aprender lo que es el napkin. Ustedes están viendo en este momento unas ayudas que han sido producidas a partir de una aplicación muy interesante que se llama Napkin. Son básicamente templates o slides donde empleamos diferentes infografías de tal manera que sean más vistosos para el estudiante. Ya marcar en PowerPoint los círculos cuadrados, a veces quitamos el tiempo de poder transmitir el conocimiento o nosotros prepararnos como docentes que en elaborar esas ayudas, ¿sí? Normalmente les decía que un docente, como han visto las anteriores ayudas que les he mandado en Prezi, de la anterior unidad de aprendizaje, no tiene que haber muchas letras, tienen que ser muy cortas. Siempre hemos chocado con el hecho de que el profesor cuando va, lee todo lo que está en el PowerPoint. Es más, copia y pega, ¿no? Todo el párrafo y dice, a ver, usted, por favor, alumno Ramírez, lee muy bien, ¿qué ha entendido? Ya, ¿usted qué ha entendido? O sea, de cierta manera es una discusión dirigida, pero muy conductista, ¿no? Y denota de que no hay conocimiento por parte del docente. Entonces, pocas líneas, más imágenes, atrae más la atención. Una mezcla de diferentes medios y recursos tecnológicos como videos, como inteligencia artificial, eh, y otras herramientas que pueden mover el piso de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de estas técnicas didácticas, queridos compañeros, estos son básicamente objetivos educativos que va focalizado al estudiante y esto va diferenciado de acuerdo al contexto en el cual nosotros queremos incidir en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué técnicas didácticas vamos a emplear en nivel primario, secundario, universitario, tal vez en una maestría, en un doctorado, en un diplomado, en una especialidad técnica, una especialidad superior? Estas técnicas didácticas deben responder básicamente a un aprendizaje activo, no pasivo. Activo es de que ellos produzcan y al producir, no sé, tutoriales, videos, infografías, mapas mentales, mapas conceptuales, va a haber un aprendizaje activo, ¿sí? De igual manera debe haber una interacción en estas técnicas didácticas donde el profesor básicamente es una guía y el profesor va a guiar ese proceso de aprendizaje. Esto básicamente es de las características debe estar relacionada a todo ese proceso donde el estudiante está aprendiendo, donde está recién ingresando a un aprendizaje significativo basado en estas herramientas tradicionales o herramientas tecnológicas. Y sobre todo, todo esto debe estar planificado en lo que es su plan de clases, ¿sí? En su plan académico y tomar en cuenta qué estrategias o qué técnicas didácticas y estrategias didácticas ustedes van a emplear en el diferente proceso, que es antes, durante y después, ¿sí? Hay dos autores interesantes que quiero compartir
habla, por ejemplo, Díaz Barriga, que los procedimientos que el docente utiliza para estructurar las experiencias de aprendizaje, promoviendo la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante, es lo que llama técnicas didácticas. De igual manera, Irberdón habla de que las técnicas didácticas son instrumentos que el docente emplea para mediar entre el contenido y el aprendizaje del estudiante. Importante, entre el contenido, entre el conocimiento que quiero transmitir y de qué manera el estudiante va a aprender. Entonces, ese puente que le llamamos nosotros proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es el contenido y el aprendizaje del estudiante, adaptándose a las características del grupo y al contexto educativo. No nos olvidemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje está el actor A, que es el docente, el actor B, que es el estudiante, ¿sí? El macro, que es la institución académica, y esa línea que va a pasar del actor A al actor B es el proceso. Y en ese proceso hay estrategias, hay técnicas, hay procedimientos, y para ese proceso empleo dos herramientas importantes, ¿sí? Dos disciplinas importantes. Tengo que emplear la didáctica y la pedagogía, ¿sí? Entonces, eso es el macro. Muy bien, en cuanto a los recursos digitales, básicamente podemos tomar en cuenta hoy en día, de acuerdo al contexto actual, que ya nos proporciona estos recursos, las aplicaciones que tenemos nosotros en la web, los software, las apps que son para celular, todo lo que nosotros encontramos en la web, en nuestro celular, en la computadora, son recursos digitales, pero que involucren procesos de enseñanza-aprendizaje, que estén dentro de esa línea que les digo entre el actor A y el actor B, sí es un recurso didáctico, ¿sí? Estos recursos básicamente deben promover la participación de los estudiantes, enteramente fomentando esa participación activa de ellos, porque ellos son los actores principales en el proceso en ese proceso de la construcción de su conocimiento, ¿sí? Luego, estos recursos didácticos tienen la obligación de facilitar la comprensión. Es decir, no debo utilizar recursos didácticos tecnológicos que puedan entorpecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa línea entre el actor A y actor B no debe entorpecer, más bien debe facilitarme a que entienda de la mejor manera ese proceso de enseñanza-aprendizaje a través del conocimiento que se le va a proporcionar, ¿sí? De igual manera, la finalidad última de esto es proporcionar un enriquecimiento académico al estudiante, ¿sí? De tal manera que llegue a dos palabras importantes. ¿Qué palabras importantes utilizar hace un momento? Que era el aprendizaje significativo. Entonces, este enriquecimiento educativo debe llegar a lo que es el aprendizaje significativo, que realmente se pueda quedar en la memoria profunda, en el subinconsciente, ¿no? No en la memoria a corto plazo, sino en la memoria a largo plazo. Entonces, los recursos actuales que tenemos, que nos brinda la tecnología, las inteligencias artificiales, realmente ha sido un salto abismal a una educación del siglo XXI, que a muchos ya nos ha dejado atrás, pero podemos igualarnos de cierta manera a este proceso académico, ¿sí? A esta nueva revolución digital, ¿no? Es la que se llama. Antes era la revolución industrial, ahora estamos hablando de una revolución digital, plena revolución digital que nos encontramos. De igual manera, recursos didácticos no simplemente son recursos digitales. Sí hay recursos digitales, pero se mantienen los recursos tradicionales, que son los recursos físicos, ¿sí? Lo tangible y lo intangible, ¿sí? Lo intangible, los recursos digitales, y lo tangible, los recursos físicos que tenemos, ¿sí? Podemos emplear en los
diferentes subsistemas de educación, diferentes recursos. Ya se imaginarán, en una educación alternativa y especial, a tal vez personas con capacidades diferentes en la parte auditiva, qué tipo de recursos didácticos se empleará. Y hoy en día las tecnologías nos permiten tener aplicaciones incluso para focalizadas a ese nivel académico, ¿sí? que requiere. Muy bien, ya habiendo entendido que tenemos los recursos tangibles, los recursos intangibles, que esto debe ser un proceso de ambos, del docente y del discente, que debe ir focalizado como objetivo a lo que es el aprendizaje significativo y por lo tanto debe facilitar la comprensión. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda, por favor, pregunta referente a todo ello? Sí, yo tengo una duda, perdón. En las técnicas Claro. didácticas habían 5 aspectos, los otros 2 aspectos no eran los objetivos educativos, el contexto, el aprendizaje activo y qué más era. Deme un segundito. Ya está claro, ¿no? ¿Ya lo notó? Sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, lo que hoy en día se está manejando básicamente es lo que son las técnicas del Active Recall, ¿ya? Todas ellas van básicamente a lo que es el Active Recall, que es el recuerdo activo, que todo el tiempo, o sea, yo agarro, voy a hacer la técnica del subrayado, voy a hacer la técnica del resumen, eh, pero debo entender de que realizar un resumen tampoco es copiar y pegar o sintetizarlo. Resumir es, leo un párrafo, trato de comprender y lo que comprendo, hago mi resumen. Leo otro párrafo, trato de entender y hago mi... Ese es un resumen, ¿sí? Ese es un resumen que me va a servir y es significativo porque yo en mis palabras eso es la técnica Feynman, por ejemplo. La técnica Feynman es que yo estudio un concepto. O sea, este Acting Recall es tan hermoso que va concatenando diferentes técnicas de estudio, ¿ya? Eh, en esas técnicas de estudio, en esta técnica Feynman, habla de este psicólogo americano. Dice, no, yo voy a estudiar este concepto y lo que comprendo lo voy a decir en voz alta a otra persona o en el cuarto, ¿no? Entonces empiezo a decir, muy bien, el proceso de enseñanza, bueno, el aprendizaje significativo es la conexión y relación que hay entre los conocimientos previos del estudiante con los conocimientos que está adquiriendo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo lo voy diciendo en voz alta, a mí, porque dice que sensorialmente el cuerpo, al momento de hablar y articular, incluso con mis manos, voy captando, voy repitiendo. ¿Sí? Esto es la técnica Feynman, que yo en mi cuarto hablo de manera, con una voz elevada a mí mismo, pero comprendiendo ese concepto, no repitiendo como loro, sino voy comprendiendo. No he comprendido, vuelvo a entender, vuelvo a comprender y en mis palabras, vuelvo a comprender y en mis palabras. Dice que la técnica Feynman se tiene que, como explicar, como si nos imaginamos que hay un niño en nuestro cuarto y al niño le estamos explicando, ¿no es cierto? Entonces, básicamente sería como nosotros, como docentes, estamos enseñando. Por eso dice que a veces el docente aprende el doble, ¿no? Cuando enseña. Entonces, nos imaginamos que hay un niño y es como explicarle al niño esos conceptos. Esa es la técnica Feynman que básicamente se manejaba, ¿no? Se maneja y muchos seguramente lo manejan fuera de las mnemotecnias y los palacios mentales. También se habla en esto del Active Recall, es de que esos resúmenes que tengo, lo que yo me he anotado, me hago un banco de preguntas y me autoevalúo.
Me autoevalúo y digo, a ver, ¿qué es el aprendizaje significativo? Es mi pregunta. Bueno, el aprendizaje significativo es esto, esto, esto. ¿Qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Yo me estoy evaluando. El proceso de enseñanza-aprendizaje es esto, 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 esto. ¿Qué es la didáctica? ¿Qué es la pedagogía? ¿Qué son estrategias de enseñanza? ¿Qué son técnicas didácticas? Voy agarrando todo sobre lo importante y pasa un tiempo, al día siguiente vuelvo con ello, vuelvo con ello. Eso es recuerdo activo. Permanentemente mi cerebro está ingresando, está procesando ello, ¿sí? Si hoy estudio para mañana, pasa 2 días y está comprobado que el 30% simplemente me voy a recordar. Pero si hago el active recall de manera, mi texto, que es de 100 hojas, y tengo que dar en 5 días examen, entonces estudio cada día 20 hojitas, 20 hojitas, 20 hojitas, pero voy repitiendo las otras hojas anteriores a través de un banco de preguntas, ¿sí? Entonces es una autoevaluación permanente que se hace en el Active Recall. Y eso es lo que están utilizando las universidades en todo el mundo, porque han hecho una investigación en Estados Unidos donde le han dejado que un grupo haga con sus métodos tradicionales de aprendizaje y han implementado el Active Recall. Y se han dado cuenta que ahí a los 2 días, estos solamente recordaban el 30%, porque era memorístico. Cambio estos, pasaba 3 semanas y seguían recordándose el 80% de lo aprendido. Es de esa manera que, de manera científica, en Estados Unidos han determinado que el Active Recall, recuerdo activo, es la mejor técnica de aprendizaje para los estudiantes. Les invito a que ustedes puedan ver seguramente en su tiempo el Active Recall y seguramente van a ver los procesos, diferentes técnicas que cada uno pueda adoptar y esa es la mejor manera. Muy bien, dentro de los recursos didácticos está dos autores importantes. Gairin dice que los recursos didácticos son elementos que permiten la meditación entre el conocimiento y el aprendiz, facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego habla de que la selección adecuada de recursos didácticos puede influir significativamente en la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes. Muy bien, dentro de los recursos didácticos que podemos encontrar, diferentes autores nos pueden dar herramientas, líneas académicas para adoptar estos recursos didácticos. Sin embargo, de manera homogénea, estos son los más importantes, ¿sí? Entendemos que hay uno, que es el dirigido por el docente y el dirigido por el estudiante, ¿sí? Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Está la gamificación, que son básicamente la inclusión de juegos, ¿no? Gamificación viene de game, ¿no? Que es juegos. Gamificación, donde ahora se habla de los aspectos lúdicos también para poder dar dentro de lo que es la gamificación, enseñanza a nivel primario y a educación especial. Entra lo que es el aprendizaje cooperativo, donde se trabaja en grupos y obviamente los objetivos y los propósitos de esa enseñanza son compartidos, ¿no? Un aprendizaje cooperativo. Lo que ustedes al dividirse por grupos ya es un aprendizaje cooperativo, ¿sí? Luego hay el aprendizaje basado en problemas, donde a partir de necesidades que puede encontrar en su entorno el estudiante, se le pueda indicar que pueda resolver ese problema y que pueda proponer alguna solución a ese problema, ¿sí? Ya en la anterior clase hemos visto los puntos que se toman en cuenta dentro de lo que es aprendizaje basado en problemas. Luego está el pensamiento del diseño. Es un nuevo recurso didáctico que ha salido a flote a partir de esta revolución tecnológica. Este básicamente va a fomentar uno de los pensamientos que tenemos. Hay dos pensamientos que se hablan en la parte académica, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Pensamiento crítico es develar la verdad, realmente conocer el enfoque epistemológico de ese estudio que estoy realizando, ¿sí? Si yo voy a hablar de calidad,
tengo que saber qué es la calidad. Si yo voy a hablar de educación superior, tengo que saber qué es educación superior, cuáles son los niveles de educación superior, ¿sí? ¿Qué universidades hay? ¿Qué es pedagogía? ¿Qué es didáctica? Si yo voy a entrar a esta línea académica, a eso me voy. Entonces es pensamiento crítico, ¿ya? Y un poquito más a lo profundo. Y el pensamiento creativo es desarrollar ideas innovadoras, desarrollar ideas creativas. Entonces, ese pensamiento crítico nos va a permitir desarrollar el pensamiento creativo. Es decir, todo lo que tenemos hoy en día es pensamiento creativo. McDonald's, pensamiento creativo. Burger King, la empresa, pensamiento creativo. Podemos ver la inteligencia artificial es pensamiento creativo. Tesla, inteligencia, es pensamiento creativo. Lo que es todas las herramientas tecnológicas, pensamiento creativo. Los autos híbridos, pensamiento creativo. Han sido ideas innovadoras en su momento. Antes no hablamos de autos híbridos, autos eléctricos, baterías de litio, pero alguien, a través del pensamiento crítico, ha desarrollado su pensamiento creativo. El pensamiento crítico le dice, no, estas baterías ya no dan porque, o sea, hay mucha polución, medio ambiente, es más costoso. Y a partir de ello, de entender bien ese problema, va a desarrollar mi pensamiento creativo. Digo, entonces, ¿cuál es la solución? Y ahí sale la idea innovadora. Muy bien. Esa creatividad y va buscando soluciones factibles para dar con ese problema. El boliviano es muy creativo. Sin embargo, cuando vemos la cantidad de patentes que hay de inventos, es monumental lo que hay en Europa, en Asia, a lo menos en Asia y en Estados Unidos, que van patentando cada invento. Entonces, yo creo que lo que nos falta mucho a nosotros, si bien lo tenemos, es el pensar, de fomentar, porque lo tenemos, la creatividad y ese pensamiento innovador, pero nos falta como docentes fomentar a que pueda crear algo ese estudiante. No se olviden en la taxonomía de Bloom, en los niveles cognitivos. ¿Alguien me puede decir cuál es la cúspide de la pirámide? En la creación, que el estudiante cree un producto. Exacto, crear compañeros. Nosotros vamos a comprender, recordar, comprender, analizar, evaluar, crear. Simplemente nos hemos quedado en la parte de la educación tradicional, que es recordar. Y recordar para mí es memorizar. Y memorizar es algo mecanístico y que es conductista. Por eso es que salimos de la universidad, poco o mucho nos recordamos de la primera, segunda, tercer año, tal vez de algún profesor que me ha hecho investigar a mí, ha hecho algún aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas. Si se dan cuenta, esto ya ha existido, pero con otros nombres, ¿no? Con otros nombres. Pero implícitamente ya lo hemos hecho ese trabajo de investigación y eso es lo que se ha quedado en nuestra memoria, la práctica. Como la anterior vez decía Villarroel, que lo más importante hacer es juego de roles, claro, juego de roles. A ver, yo estoy estudiando educación financiera, no sé, comercio exterior, entonces, a ver, yo soy el vendedor, el otro es el comprador, aquí está otro actor, entonces voy haciendo esos negocios, voy poniéndome en ese contexto, en esos roles, y voy realmente entendiendo de qué se trata, ¿no? En derecho, yo puedo hacer juego de roles. A ver, muy bien, para practicar, yo tengo este problema jurídico, he tenido un problema en la parte económica, me han engañado, etcétera. Entonces, seguramente el otro se va a poner a pensar, ay, puede haber esas situaciones y qué yo voy a decir, ¿no? Entonces, ustedes han podido observar en la televisión y en todos lados profesionales muy bien ponderados que otros también andaban totalmente fuera de foco, ¿no? Entonces, de eso se trata, queridos compañeros, el pensamiento creativo. Entonces, nosotros tenemos que fomentar ese pensamiento creativo. Muy bien, el aprendizaje basado en proyectos, entonces,
A través de ese problema estamos haciendo, vamos a proyectar, vamos a hacer una bomba hidráulica, vamos a hacer una sala de aula virtual, vamos a hacer un repositorio de libros, vamos a hacer, no sé, en la parte financiera, vamos a hacer unas tablas de cálculos financieros, en derecho seguramente vamos a hacer algún anteproyecto de ley o un análisis profundo para proponer algo que aporte a las ciencias jurídicas, ¿sí? En medicina, tal vez ver algún prototipo de prótesis. Entonces, eso nos va a permitir, compañeros, a desarrollar el pensamiento creativo. Les habla quien particularmente he conocido 26 países. Y lo que les quiero transmitir es que en todo ello he podido observar cosas maravillosas en cuanto a tecnología, en cuanto a educación, a salud, que como les decía la anterior vez he viajado estaba 2010, 2011, estaba en la China estudiando, y hay cosas que no han llegado hasta ahora acá, no han llegado hasta ahora acá. No sé, en las plazas, en los parques normales hay unos aparatos de vidrio grandes con impresiones 3D que ya vi en el 2010. Parecía como inteligencia artificial que está moviéndose ahí, pero por un lado, izquierda, derecha, uno se daba la vuelta y ahí estaba la figura. Y normal, ya había las tabletas para ver dónde están los metros, los buses, información de la ciudad, historia en las calles. Obviamente, tal vez aquí va a ser muy difícil, ¿no? Pero ahí uno agarraba y como una tablet, un televisor así de unos 1,5 metros por 1 metro, utilizaba como una tablet y tenías toda la información de la ciudad y lo que necesitabas. Entonces, hay muchos factores que uno da a entender de que nos hemos dedicado mucho a trabajar básicamente en otros aspectos, ¿no? Conductistas. De hacer de que el estudiante salga y quiera ser empleado de alguien. Porque eso es lo conductista. No hay pensamiento creativo, ni crítico. Solamente quiere ir a trabajar de ser empleado de una empresa. Porque sabe que si no hay eso, no tiene noción ni idea de qué es lo que puede ser afuera. Esos vendedores que he observado, en un vaso ya venden pique macho. Interesante. Ese marketing interesante. Simplemente ha puesto un vaso y lo que vendían en un plato, el pique macho, pero es un revuelo que han hecho cola, creo que en Cochabamba, en La Paz también he visto piques así en cajitas, no sé, que eso lo venden en la esquina, pero las ideas es lo que nos hace crecer en todos los aspectos. Y eso es lo que le ha caracterizado a Jaime Escalante. Espero que hayan visto esa película. ¿La vieron? Sí. Sí, Lice, Y les ha de parecer muy interesante, como un boliviano, simple boliviano que va a Estados Unidos, desarrolla su pensamiento creativo. Crítico, ¿por qué? Porque ahí entra el pensamiento crítico, va y analiza y dice, no, la universidad está mal, los estudiantes no aprenden, son unos indisciplinados, no tienen respeto al docente, es analiza lo profundo del hecho. Y a eso sale su pensamiento creativo. ¿Cómo doy solución a ello? Ya no es coercitivamente, sino de manera que entre dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y tenga un aprendizaje significativo. Y ahí entra con herramientas de las manzanas, se viste de cocinero. Entonces, a veces hay que utilizar esas herramientas para poder llegar al alumno, ¿sí? Luego hay las narrativas transmedia, que básicamente son las plataformas, los videos hoy en día que podemos emplear con historias, ¿sí? Aula invertida, los flashing room, que le llaman, donde la tarea la desarrollan en la casa. Yo le doy una serie de preguntas para que en la casa ellos investiguen, llenen esos cuestionarios y cuando llegan al trabajo, a aulas, ahí vamos a debatir
a lo que han arribado ellos. Entonces, las tareas van a ejecutar de tal manera que todo lo que estaban investigando puedan ellos desarrollarlo y a manera de un aprendizaje colaborativo puede llegarse a una discusión o unos debates en clases. Luego el aprendizaje basado en competencias, eso básicamente es para las diferentes áreas académicas, ¿no? De salud, jurídica, etcétera. No podemos nosotros, yo no puedo ahorita sesgarles a hablar mucho de medicina, ¿no? Porque tendría que hablar de forma específica dentro de sus competencias. Entonces, cuando ustedes vayan, seguramente el médico va a enseñar ese basaje de aprendizaje en habilidades y competencias que requiere esa área, ¿sí? Y no mezclar porque ahí va a haber un cruce y un sesgo académico, ¿sí? Tenemos ejemplos de técnicas didácticas, ¿sí? ¿Alguien está con sonido? Perdón. Yo pensé que era usted, licenciado. No es alguien, es... Ah, ya lo apagó. Muchas gracias. Muy bien, tenemos algunos ejemplos dentro del aprendizaje basado en proyectos. Vamos a hacer una pequeña descripción, ¿no? Dice que los estudiantes trabajan en proyectos prácticos que abordan problemas reales. Y si no son problemas reales, simulamos problemas que existan, ¿no? El beneficio de este aprendizaje basado en proyectos básicamente es desarrollar habilidades de investigación. Y es lo que nos falta a nosotros, mucha investigación. Y la investigación es pensamiento crítico, señores, pensamiento crítico. Esto va a fomentar lo que es el trabajo crítico y la resolución de problemas, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de aprendizaje basado en proyectos. Dice, diseñar un proyecto educativo para implementar un programa de inclusión en una escuela primaria, integrando estrategias pedagógicas y recursos didácticos. Como se dan cuenta, hay pedagogía y didáctica en lo que es este proyecto educativo que quiero implementar como un programa de inclusión. Dentro del aprendizaje basado en problemas, los estudiantes básicamente resuelven problemas complejos mediante investigación y análisis. Sobre todo en este basado en problemas son análisis. ¿Ya? Y en esta básicamente se promueve el aprendizaje propio, autónomo. Los beneficios básicamente es fomentar, desarrollar lo que les hablaba, el pensamiento crítico y la aplicación práctica del conocimiento. Entonces, cuando hay un problema, un hecho, en cualquier trabajo de investigación, el pensamiento crítico, como les dije, es develar, ir a lo profundo, entender bien el problema, ¿sí? Puede que no haya ningún problema y sea un sesgo académico, entonces eso, el pensamiento crítico me ayuda a determinarlo. Un ejemplo que podemos agarrar es el analizar un caso real de conflicto en una aula para proponer estrategias de mediación y gestión del comportamiento en un curso de psicología educativa. Entonces, un ejemplo muy interesante. Luego, el aula invertida. La descripción es que los estudiantes estudian todo el dogma, toda esa teoría en casa y nosotros les proporcionamos un cuestionario y les facilitamos videos, tutoriales, libros, artículos periodísticos, revistas, etcétera, y ellos vayan respondiendo ese cuestionario de tal manera, una guía sería el cuestionario, ¿no? De tal manera que usan el tiempo en clases para actividades que tienen, ya después de haber entendido bien los videos, el texto, libros, artículos, y va a haber debates dirigidos, discusión dirigida, perdón, y debates, ¿sí? Esto básicamente va a optimizar el tiempo en clase, porque va a haber mayor discusión, mayor exposición, y por lo tanto hay un aprendizaje activo. El cruce de información que hayan recolectado ellos en su casa va a servir de mucho a todos. Por ejemplo, ver un video sobre teorías. Hola. Licenciado, disculpe. Hola. ¿Alguien quería hablar, por favor?
Sí, correcto, estoy con la mano levantada ahí. Si yo reto a los estudiantes a que ellos preparen la presentación, por así decir, de la clase que tocaría, no le doy ninguna pauta, solo le doy el título y ellos desarrollan. Ese es un tipo de método que yo estaba utilizando para que ellos interactúen y tengan un poco de interés. No sé si entendería un poco el tema de Sí, una aula. está muy bien. Sin embargo, lo que hay que optimizar es el tiempo que tienes. Ustedes saben que el tiempo vuela y es oro. Tal vez direccionarles a qué autores, es como yo les puedo decir, por favor, lean de tal libro de Piaget, lean el libro de tal de Vygotsky, lean, no sé, tal libro. Entonces yo les estoy ya direccionando a qué libros, porque la discusión va a ser de esos libros. Puede ser de una manera amplia, por ejemplo, puede hablar de inteligencia artificial, que eso es amplio, no puedo ver de autores, sí. Hay temáticas que de manera general sí se puede tomar en cuenta, pero hay temáticas en las diferentes áreas, obviamente, que tienen que ser focalizadas y nosotros tenemos que proveerles las herramientas, libros, por lo menos como unas guías, autores, videos, o sea, todos los recursos, enlaces, todos los recursos, redes sociales, todos los recursos de los que ellos puedan y que yo he entendido que eso es lo que yo realmente quiero que aprendan. Cuidado que ellos entiendan mal y se estén yendo por otro camino y al día siguiente los debates sean un poco distorsionados porque ellos se hayan comprendido de otra manera. Entonces, puede haber ahí un sesgo. Tendría que verlo y analizarlo usted bien de acuerdo al aspecto general, ¿no? Historia sí puede hablar de manera general porque los autores, todo el mundo conduce a lo mismo. Simplemente puede haber unos pequeños sesgos, pero en otras áreas yo creo que es necesario guiarles. Sin embargo, es abierto también. ¿Ya? Vemos en aula Una, invertida, por ejemplo. Hola, perdón, hola. una consulta en ese aspecto del aula invertida. En relación a IAS por área, eso no sé si lo va a tocar en la siguiente unidad, o sea, en el área social, en el área legal, en el área, así por áreas. Eso me gustaría que incorpore, no sé si está dentro de su planificación. De las áreas de aula invertida. Sí, que sería dentro de la gamificación y, o sea, como recursos para los docentes, existen IAs por áreas, pero no sé qué IAs de acuerdo específicos existe para el área legal, por ejemplo, IAs específicos para el área social, que nos ayuden a justamente tener esas herramientas para que podamos nosotros optimizar nuestro tiempo. Ya, perfecto. Para la siguiente clase yo les voy a proporcionar por áreas las áreas generales que tenemos, ¿ya? Sin embargo, todas estas pueden ser aplicadas a las diferentes áreas, salvo, por ejemplo, que pueda haber simuladores, ¿no? Porque hay simuladores para el área médica, donde hay simuladores para el área policial, hay simuladores eh, en otras áreas. Entonces, no, claro, no hay problema. Eso lo podemos hacer, ¿le parece? Cuando haya las TIC, las TAC, el módulo, ahí vamos a entrar de lleno a todas estas herramientas tecnológicas, pero Sí, ya lo tengo anotado aquí, ¿ya? Perfecto. gracias. Muy bien, en esto, por ejemplo, ver un video sobre teorías del aprendizaje, ¿no ve? Las teorías del aprendizaje, ¿cuáles son? Hablamos del conductismo, el constructivismo, ¿no es cierto? Entonces, para que vean eso y diseñar una actividad didáctica basada en constructivismo durante una clase didáctica. Entonces, ven todo eso y al día siguiente empezamos a intercambiar opiniones, a indicar a usted, a ver, ¿qué es el conductismo? ¿Por qué es importante? ¿Qué autores hay? ¿Cuáles son las herramientas que utiliza el conductismo? ¿Cuál es el sesgo que hay? ¿Qué estamos haciendo actualmente? ¿Cómo hace qué teoría de aprendizaje maneja nuestro sistema educativo? O sea, empezar a ver ese tipo de debates realmente mejora el aprendizaje. En gamificación, incorpora elementos de juegos, la ludificación también habla, ¿no? Los aspectos lúdicos, ¿sí? Hay una variedad tremenda
La anterior que les he mostrado a ustedes, por ejemplo, es una parte del quizzing, que les he hecho una evaluación, ya es parte de una gamificación, porque a través de un juego interactivo les he dado una evaluación diagnóstica. Esas de evaluaciones las estoy dejando para cuando la siguiente o la otra semana, que ahí vamos a tocar evaluaciones. Entonces, ahí yo les voy a mostrar herramientas para evaluar de qué manera puedo hacer evaluaciones y desarrolladas en todos los enfoques que son, ¿no? Por competencias, pero, ¿no? Ya no los enfoques tradicionales donde indique usted el concepto de tal, indique usted la definición de tal, diga cuál es tal. No, tienen que ser el enfoque por competencias, esas evaluaciones más de pensamiento sistémico. Vale la redundancia, el pensamiento sistémico es pensar a partir de la teoría de sistemas que todo es complejo. Y entender bien que todo es complejo, yo voy a entender en mi realidad, en mi paradigma que es ver la realidad de algo, voy a desarrollar mi propio aprendizaje, ¿sí? Entonces, esa evaluación no tiene que ser sesgada a letra muerta. Tiene que permitirme observar que las competencias que yo he buscado que desarrolle, las habilidades del estudiante, estén plasmadas en ese trabajo práctico que he desarrollado, ¿sí? Y normalmente es poca teoría y más práctica en las evaluaciones. Eso vamos a tratar de estructurar. Hasta ahora seguimos nosotros sesgados con la evaluación conductista cuando ya hemos entrado a los enfoques por competencia. Dentro del aprendizaje de la gamificación, esto va a aumentar la motivación, el compromiso. Hay una herramienta muy importante, interesante, que es el Kahoot, para simular la competencia interactiva en el aula, donde los estudiantes ganan puntos al identificar y justificar estrategias pedagógicas innovadoras en un curso de tecnología educativa. El tema va a ser identificar estrategias pedagógicas innovadoras y a través del Kahoot vamos a hacer ese juego para que puedan ganar puntos, ¿sí? Aprendizaje cooperativo, donde esos grupos pequeños tienen roles definidos, mejor habilidades sociales. Por ejemplo, elaborar en equipo un plan de clase interdisciplinario que integre matemáticas y literatura para un curso de diseño, perdón, curricular. Ya. Vamos a aprender en aprendizaje cooperativo, vamos a utilizar el día de hoy el Miro. El Miro, donde cada uno va a poner su nombre, va a participar dentro de una pizarra virtual, ¿ya? Luego el pensamiento de diseño, design thinking, que es básicamente fomenta lo que hemos hablado del pensamiento creativo y la resolución de esos vacíos y problemas, promueve la empatía, promueve esa creatividad, innovación. Un ejemplo es diseñar una intervención educativa para mejorar la motivación estudiantil en una escuela secundaria, prototipando materiales didácticos en un curso de innovación educativa, ¿sí? Promoviendo prototipos, promoviendo ideas nuevas, ¿sí? Vale la redundancia. El aprendizaje basado por competencias se centra en el desarrollo de competencias específicas, lo que hablamos. No voy a hablar de maneras generales. El médico tiene competencias específicas, el abogado específicas, el pedagogo específicas. No puedo yo mezclarlas, ¿sí? Ustedes como profesionales en lo que es educación superior tienen que saber diferenciar. Lo que les va a dar el diplomado son esas herramientas pedagógicas y didácticas y ustedes tienen que cernir esos conocimientos pedagógicos y didácticos que son estrategias y técnicas para con su profesión, ¿sí? No hay ese sesgo que estén muy académicos y les enseñan la parte pedagógica, didáctica a ellos, ¿no? Lo que es el punto focal de este diplomado. Por ejemplo, vamos a crear un portafolio digital que es la acumulación de todos esos trabajos que estamos realizando que demuestren competencias en planificación didáctica, evaluando en un curso de evaluación educativa. Entonces, ese compendio de trabajos que se les ha dado va a armar un portafolio digital y eso nos va a permitir hacer un seguimiento si realmente está dentro de sus competencias aprendiendo académicamente lo que está impuesto en su carrera.
Narrativas transmedia, los videos, ¿sí? Se utiliza plataformas, redes sociales. Esto fomenta la creatividad, la interacción. Por ejemplo, desarrolla una campaña educativa sobre la importancia de la educación inclusiva usando un blog, un video corto, publicaciones en redes sociales y un curso de comunicación pedagógica. Esto me voy a adelantar un poquito, eso de blog, videos, YouTube. Ustedes deben entender que esto ya va a lo que son las TIC o las TAC. ¿Quién me puede decir? ¿Alguien me puede decir si es TIC o TAC? ¿Ah? TACs. Las TAC. Ya. Muy bien, les voy estimado licenciado, ambas son diferentes, ¿no? Unas son las tecnologías de aprendizaje y conocimiento, las otras son tecnologías de información, y ya se me fue lo que la sé, perdón. Pero son dos cosas diferentes, estimado licenciado. Ya, muy bien. ¿Alguien más, por favor? Muchas gracias. Sí, son cosas diferentes los dos. ¿Alguien más, por favor? Estas plataformas son TIC, son consideradas TIC, licenciado, porque son plataformas de información y comunicación, ¿no? Son como para interactuar, para hacer amistades y demás cosas, ¿no? También se ocupan para, hoy en día se ocupan para este tipo de cursos, digamos, para dar charlas, dar cursos. Sí, ¿Cuál es el apellido del que habló hace un momento, por favor? ¿Villarroel? José Antonio Villarroel Vargas, licenciado. Por ejemplo, ahora estamos empleando lo que es una TIC, ¿no? Una plataforma, una tecnología de lo que es de información y comunicación. Ahorita nos estamos comunicando, pero cuando en una anterior oportunidad nos compartió esa plataforma donde había un puntaje, ¿no?, de determinadas preguntas, esa era una tecnología de aprendizaje, ¿no? Nosotros aprendíamos y también respondíamos lo que eran unas preguntas que usted nos había planteado, de ser un ejemplo, un ataque. Sí, sí, y es lo que nos permite ahora, bueno, nos da el acceso a la globalización, no importa dónde estemos, tenemos el acceso a la información y a la comunicación, ¿no? ¿Podría complementar? Gracias, Villarroel. Adelante, por favor. Claro que sí. Bueno, las TIC son tecnologías de información y comunicación, son las herramientas, ¿no? La laptop, el celular, el internet, etcétera. Todo lo que se va a usar. Y la diferencia entre con las TAC que son las tecnologías de aprendizaje, que a través de esto, esta herramienta nos va a facilitar de una forma didáctica llegar o realizar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno sería como el material físico y el otro sería el recurso didáctico que nos va a ayudar a desarrollar de forma más didáctica, lúdica, la gamificación, las TACs. Ya, muy bien. Muchas gracias. ¿Qué apellida? Miriam Flores Yujra. Licen, se podría decir que las TAC también son más de uso, son más de uso educativo, Licen, como decía, y en cambio las TIC son el material, ¿no? Como el internet, las computadoras, y es algo que las TACs va a hacer que adecuemos todo eso para la enseñanza, ¿no? Sí, básicamente así. Mire, muchas gracias. ¿Cuál es su apellido? Maita Mamani Claudia, grupo 9. 9, Maita Mamani. Maita. Ya, muy bien. Vamos a dejarlo como un enlace para lo que va a venir el módulo. Las TIC, tecnologías de información y comunicación, básicamente es la herramienta. ¿Ya? Es la herramienta, en pocas palabras. El celular, la tablet, el televisor, la radio, esto. Las TAC es tecnología del aprendizaje para la comunicación. Comunicación es básicamente cómo estoy utilizando estas herramientas para transmitir para entrar en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Eso tienen que diferenciar. Lo vamos a hacer más a diferencia después, pero vienen después las tecnologías del empoderamiento. ¿Ya? Y a eso quiero llegar. Adelante. Disculpe, ¿será que puedo hacer una pequeña comparación entre las TIC y las TAC? Si es que me permite. Claro que sí, por favor. Bueno, a mi punto de vista, tanto las TIC como las TAC las hemos venido utilizando hasta mucho más antes que aparezca el Internet, ¿no? Solamente que ahora estos métodos ya se han vuelto virtuales.
Los correos anteriormente, antes que sean digitales, eran por carta. Lo escribíamos a mano o a máquina de escribir, ¿no? Que son una parte de la TIC. Y la parte de la TAC de eso sería el papel y el lápiz o la lapicera que utilizábamos o la máquina de escribir, la cinta que se ponía en aquellos años en las máquinas de escribir. Entonces, anteriormente ya hemos venido utilizando estas herramientas, solamente que ahora se han actualizado y las seguimos utilizando pues ya de manera virtual, digital, como la conocemos hoy en día, y los jóvenes o los estudiantes que tenemos lo utilizan hasta mucho mejor que nosotros en algunos casos, pero no lo sacan el provecho, ¿no? De que merecen sacarlo el tanto en las TIC como en las TAC. Como les decía, esto no lo hemos utilizado, solamente es, como dice, actualizar nuestra máquina de escribir a digital, que nos ha vuelto una laptop. Ahora ya lo hacemos directamente, tenemos como el POE, es una secretaria virtual que usted le hace una pregunta y le das rangos específicos te da un resultado muy, se puede decir casi exacto, pero bien complaciente a lo que vos le estás pidiendo, siempre y cuando vos sepas cómo preguntar. Es como quien dice, si usted sabe preguntar y hablar con educación, le van a responder de la misma manera, ¿no? Si usted pregunta, ¿qué es esto? Le va a dar un resumen general donde no especifica mucho. Pero si usted le especifica una pregunta donde indica ¿para qué sirve esto y en cuántas partes se divide? O en mi área, ¿no? ¿Qué es cuántos tipos de banda, de ancho de banda tenemos? ¿Cuáles son? ¿En base a qué se divide? ¿Cuál es el cálculo que se realiza? Entonces, todo eso me voy desarrollando, ¿no? Gracias, licenciado. Sí, tiene todo. Muchas gracias. Básicamente, sí, siempre lo hemos utilizado. Por eso, hablar de eso, que una universidad boliviana, las TIC, no, eso yo creo que es muy básico, porque las TIC, adelante. Adelante. Dicen, buenas noches. Se podría decir que las TIC son usos tecnológicos para informarse y comunicarse, y las TAC son usos tecnológicos para aprender y enseñar de manera efectiva. ¿Sí? Básicamente sí. Algo general. Eso es. ¿Sí? Eso es. O sea, las TIC, no, dentro de la parte académica y fuera siempre lo hemos utilizado. Las TIC están ahí en su casa. El televisor, la radio, la forma en que se están comunicando, no necesariamente en la parte académica. Las TAC es ya cuando relaciona el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el PEA, ¿no? Ahí ingresa cómo me comunico con el estudiante, cómo le transmito el estudiante a través de esas herramientas. Entonces, hoy en día analizar de las TIC es muy sesgado. De las TAC, sí, tendríamos que hablar porque hay recursos nuevos a partir de la inteligencia artificial y la revolución digital. Sin embargo, ya tenemos que hablar nosotros de las TEP, las tecnologías de la ponderación y la participación, ¿ya? Y ahora incluso ya hemos entrado a las TRIC, ¿no? Tecnologías de la relación de la información y la comunicación, y hay una más las TRAC. Entonces, eso vamos a hablar después. Sin embargo, a eso va ello, que dice acá, un blog, un video. Las tecnologías del empoderamiento y la participación básicamente son herramientas que van a permitir al estudiante descollar es sobresalir. ¿Y cómo va a sobresalir? A través de las redes sociales, de TikTok, de YouTube, sus canales, de los que hacen canales, los bloggers, ¿no? Los blog, ¿cómo le llamas? ¿Blogger? Los jóvenes que manejan... Unos son bloggers, otros TikTokers, licenciado. Bloggers, los bloggers sí, son un poco, vamos a decir, que son más informados, ¿no? Un TikToker es más, vamos a decir, un poco más empírico, ¿no? Hasta un muchacho de colegio ya se vuelve TikToker, ¿no? Mientras los bloggers sí aplican un poco más de conocimiento, ya realmente que hacen un poco más de investigación e indagación, ¿no? Sin embargo, eso es lo que se busca ya en las nuevas tecnologías, que esos estudiantes descollen, hagan sus canales educativos. He visto hasta médicos que están enseñando a través de redes sociales, sus canales. Entonces, el sobresalir de lo normal
es las tecnologías de empoderamiento y la participación. Y es lo que requiere mucho hoy en día y obliga a que sea así la tecnología. Entonces, a eso tiene que ir enfocado, va creciendo, ¿no? Obviamente, nosotros utilizamos tecnologías de aprendizaje y de las TAC. Sin embargo, nosotros tenemos que promover las TEC. ¿Ya? Entonces, les dejo con ese pequeño preámbulo, que seguramente en su momento lo vamos a desarrollar a detalle, porque es muy importante determinar eso, que hasta ahora las universidades, los diferentes, hacen el doctorado, avanzamos y en el doctorado hay diferentes tópicos. No han entrado, somos un poquito muy retraídos en la parte tecnológica, es por eso que no le entendemos muy bien, ¿ya? Entonces, con eso cerramos este capítulo. Vamos a entrar ahora. Tengo inteligencia artificial y entramos a ver las aplicaciones, 4 aplicaciones el día de hoy de manera práctica, ¿ya? Entonces, esta placa concluye, con esta placa vamos a concluir la parte teórica y luego entramos a la parte práctica. Entonces, por favor, tenemos un receso. ¿Cuánto de tiempo tenemos? ¿Está bien media hora? Esa es la norma. Disculpe, licenciada, ingeniero. Sí, de 20 a 30 minutos, licenciado. Ya, muchísimas gracias. Entonces, por favor, vamos a tomar, está haciendo un poco de frío, un cafecito, abrigarnos, las computadoras que estén con internet full, que vamos a entrar a algunas aplicaciones para hoy día concluir con toda la parte práctica, ¿ya? Y las partes prácticas de lo que es evaluación utilizando inteligencia artificial y otras, la vamos a dejar para la siguiente. Es decir, vamos a seguir manejando tecnologías para las otras clases también, ¿ya? Bueno, tomen su descanso, por favor. Nos vemos en 30 minutos y 51. Gracias. Bien, Licen. Muy bien, dicen.